hemos decidido consagrar este tiempo a ti, porque solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos que nuestros corazones hayan sido preparados para recibir tu palabra en este día y que tú uses a tu siervo para la gloria del nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir y de predicar tu palabra en libertad. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Pueden sentarse. Yo creo que el que necesita introducción soy yo, no el pastor. Pero bueno, yo soy el pastor local. Mi nombre es José Rodríguez. Amén. Y estamos muy contentos que estén con nosotros. Le damos la bienvenida. Espero que se sientan en casa con libertad. Recuerdo muy a menudo escuchar al pastor José Manuel Sierra decir o hablar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Pues disfrútenla. Disfrútenla, no estén tensos, no estén con presión, con preocupación. Si las cosas salen así o asado, van a salir como Dios quiera. Amén. Sin más preámbulos, su pastor. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición tan grande poder estar aquí después de tantos meses esperando este momento. Gloria al Señor, llegó, ¿verdad? Y estamos muy cómodos, estamos muy a gusto desde el momento. Nos recibieron pavos reales, eso nunca nos había pasado. Matas de mango, Claro, real. Yo vengo del Reino de España. Así es que una bendición muy grande y mucho agradecimiento en nuestros corazones, pastor, por permitirnos estar aquí con ustedes en esta mañana, aprovechándonos de estas instalaciones, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y sí que haya ahí unos hermanos, ¿verdad? O gente que está preparando todo para después los bautismos y para comer y todo eso. De verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor. La verdad es que no me imaginaba este lugar así. Yo cuando vine, y veníamos hablando por el camino y decíamos, pero aquí hay una iglesia en este barrio. ¿Dónde está la iglesia aquí dentro? Bueno, no, todo esto es de la iglesia. Digo, oye, pero aquí se puede echar unos partidos de fútbol tremendo, muchachos. Tremendo, ¿no? No sé si es pecado o no. No, ok, todavía no. Bueno, como las cosas cambian tanto, vete tú a saber. Y también estoy doblemente contento porque por fin, aunque sé que ayer estuvo allí en la iglesia, pero no me dio tiempo de saludarla, porque había unos poquitos hermanos que querían saludarme a mí también ayer. Entonces yo siempre digo que me resulta más fácil tener línea directa con el cielo que a veces salir de la puerta del púlpito a la puerta de la iglesia, ¿no? Y no tuve la bendición de conocer a Briana personalmente, y a su mamá y a su papá, que estoy muy, muy contento porque hemos orado mucho por ella y me alegra muchísimo de verte en esta mañana. Así que el Señor les bendiga a todos, estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad, por este hermoso día, de verdad. Y no salimos de nuestro asombro entre cocodrilos, tiburones, pavos reales, osos, etcétera, etcétera. Pero bueno, gloria al Señor que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, disfrutando. Y mientras cantamos esta canción, al final me venía a la mente algo que me pasó en uno de los viajes que hice a Israel. Me compré una lamparita pequeñita así de barro, que es prácticamente igual que las lamparitas que se utilizó durante siglos en Israel, en la época de Jesús. Una lamparita así pequeñita de barro y se venden por todas partes. Entonces yo compré una y la quería utilizar en casa. Entonces cuando llegué a mi casa a Tenerife, allá a Canarias, que por cierto el pastor tiene familiares de La Guancha, de un pueblo de La Guancha. La Guancha viene del nombre guanche. Los guanches eran los aborígenes de las Islas Canarias. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Entonces, cuando llego a casa, me vendieron la lamparita de barro y unas mechas, unas mechitas, así cortitas. Entonces yo la metí así por donde era, por el agujerito ese, y le prendí fuego y hace. Yo digo, ¿cómo dura tan poco esto? No puede ser que dure tan poco tiempo. ¿Cómo leía la gente y cómo Pablo escribía las cartas con esta luz tan...? Digo, bueno, ¿será que tenía un ayudante al lado y le ponía mechas y mechas y mechas? Pues puse otra y... Al momento yo digo, esto no puede ser, algo estoy haciendo mal. Ya me aburrí porque ya me iba a quedar sin mecha. Cuando vuelvo otra vez a Israel, voy al sitio que me la vendió y le digo, oye, mira, escúchame una cosa, ven para acá. Yo te compré a ti la lamparita esta y esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Digo, esto no sirve.
Digo, mira, yo pongo la mecha, le prendo fuego y se mata de risa el hombre y me dice, pero usted no le pone aceite. Digo, no. Dice, no, pero es que eso tienes que ponerle aceite, mijo. Aceite de oliva. Digo, aceite de oliva. Entonces lleva es así chiquitita, tú la llenas el fondo de aceite de oliva, mojas la mechita en aceite de oliva y dura horas, no se apaga nunca. Al final tú tienes que hacer así, apagarla, porque es eterno, no se apaga nunca. Eso es lo que le pasa a muchos creyentes, que quieren trabajar para el Señor y trabajando para Él se terminan quemando. Como las famosas 10 vírgenes, que se quedaron sin aceite. Y al quedarte sin aceite, un motor, lo revientas. Un motor sin aceite no puede funcionar, porque termina quebrándose el motor. Y lo tienes que tirar a la basura. Y una iglesia, un ministerio y un creyente que no se renueve espiritualmente cada día, termina secándose y muriéndose. Usted sabe que la primera maldición que recibió el hombre como consecuencia del pecado fue que iba a comenzar a sudar. Y uno dice, en comparación con lo que Dios le mandó al hombre, con lo que le mandó a la mujer, es como una especie de injusticia, ¿no? Porque dice que la mujer iba a parir con dolor a los hijos y el hombre lo pone a sudar. Como si la mujer no sudara cuando va a parir, ¿no? Digo yo. Pero es que eso es mucho más que perder, que sudar. Eso es que te vas a ir secando. Vas a comenzar a sudar porque te has desconectado de la fuente de agua viva que soy yo. Y vas a ir perdiendo humedad y te vas a ir secando. Y hasta que te vuelvas a conectar conmigo, tu vida va a ser un desierto, seco, árido, donde no hay vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, si ustedes conocieran el don de Dios, tú le pedirías a Él agua viva. Tú le pedirías a Él agua y Él te daría agua viva. ¿Saben cómo se vendía el agua en Samaria? Había gente que llenaba cántaros de agua. Iban por las calles y decían, don de Dios, don de Dios. No decían agua, no decían, don de Dios. Y cuando oían esa expresión, don de Dios, la gente salía y compraba agua. Y el Señor dijo, yo soy el don de Dios que descendió del cielo. Yo soy el único que puede saciar tu alma, tu sed. Y esa insatisfacción, esa sensación a veces indescriptible con palabras, se desaparece completamente de nuestra vida cuando nos volvemos a conectar con la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a participar, vamos a celebrar un acto de bautismo que es algo muy importante. Yo quiero llevarles en esta mañana varios textos bíblicos, aunque ya les anuncio, mientras van buscando en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, les anuncio que quiero compartir con ustedes una enseñanza que creo que es de vital importancia. No va en relación con el mensaje de hoy, porque hoy estamos pendientes del tema de los bautismos, pero quiero probablemente ya mañana, porque mañana nos vamos a volver a juntar aquí, a la misma hora. Okay. Hay un lío con esto de los ministerios. Yo tengo ministerio, yo tengo llamado, yo tengo el don de aquí, yo tengo el don de allá. Entonces vamos a definir bíblicamente qué es un ministerio y qué no es un ministerio. Vamos a definir qué es un don y qué no es un don. ¿Qué es un talento? ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? A veces hay gente, yo tengo el ministerio de... Y yo digo, pero eso no es un ministerio, hermano. Eso es un servicio que usted está prestando a la obra, pero eso no es un ministerio. La Biblia habla claramente en distintos pasajes bíblicos y los vamos a estudiar porque esto es una enseñanza para toda la iglesia virtual, para que cuando hablemos con propiedad y no llamemos a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Sino que usted tiene un ministerio, ok, tiene que encajar dentro de esta línea que marca la palabra. Y si usted hace otra cosa, esto es un don, pero esto no es un don, esto es un talento, esto es una habilidad. Los dones no se aprenden, los dones se adquieren automáticamente. Usted lo perfecciona, usted lo pule, ¿verdad? Pero el don lo tiene o no lo tiene, el talento no, el talento es algo que usted tiene que ir cultivando. El talento es algo que usted aprende, ¿verdad? No son herencias, no son transmisiones espirituales. De eso yo quisiera hablar mañana, para que usted cuando hable sepa si lo que usted tiene es un don, un talento, una habilidad, una función esporádica que presta servicio a la obra del Señor, o es un ministerio. Todo eso yo lo quiero clarificar mañana para que cuando hablen en los chats y tengan las reuniones de Zoom y cuando hablemos entre nosotros, hablemos con coherencia, ¿verdad? Y con términos bíblicos, porque usted sabe que se ha añadido en los últimos años un montón de términos, toda una jerga, toda una terminología, un léxico que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad?
términos que no están ni en la Biblia, cuando la riqueza de la Biblia es tan enorme que no necesitamos inventarnos términos ni conceptos modernos, ¿verdad? Que parece que, uy, qué elocuencia, qué profundidad. No, muchas veces no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor enseña. Entonces yo quiero que cuando yo me vaya en estos días de aquí, usted sepa si usted tiene un don, un talento, una prestación que hace esporádicamente a la iglesia, que no es don ni talento ni nada, sino algo que usted hace esporádicamente y probablemente nunca lo vuelva a hacer. Si verdaderamente usted tiene un ministerio, ¿quién se lo dio? ¿Cómo se mueve uno en ese posible ministerio? Etcétera, etcétera. Pero esto será para mañana. Sería muy bueno que ustedes tomaran nota o que por lo menos grabaran, para que cuando en los chats, en las reuniones que ustedes hacen como grupo de la iglesia virtual, pues se diga, no, disculpe hermano, esa no fue la enseñanza que recibimos, porque en el texto cual o en el capítulo cual dice la palabra de Dios que esto es así o esto no es así. Amén, hermanos. Bueno, vamos ahí ya a la carta a los Hebreos, que como he dicho en los anteriores devocionales que hemos tenido, no se sabe exactamente con exactitud quién escribió esta carta, pero lo que está bien claro que el autor de la misma tenía un nivel de conocimiento del Antiguo Testamento realmente espectacular. Si él le escribe a los judíos, lo más probable, con toda seguridad, es que él también fuera un judío, gran conocedor de la ley. Si usted no conoce los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama en castellano el Pentateuco, porque viene de la palabra 5, o los libros de la ley, difícilmente usted va a poder entender eso de la vaca roja y los sacrificios y el tabernáculo y todo el mobiliario que había allá adentro. Así es que el autor de esta carta es una persona con un alto nivel de conocimiento del Antiguo Testamento. En original no se llama Antiguo Testamento, porque no es ni Antiguo ni un Testamento. Son dos palabras que se han puesto, con las cuales yo nunca he estado de acuerdo, porque el Antiguo Testamento no está ni antiguo ni fue un testamento. Un testamento es algo que hace un señor cuando va a morir y le dice, bueno, las vacas para mi hijo, las joyas para no sé quién, las casas para no sé cuánto. No es un testamento, es un pacto. Podríamos hablar de un antiguo pacto, pero no de un antiguo testamento. La palabra original es Tanaj. La palabra Tanaj se forma con las iniciales de la palabra Torah, Nevi'im y Ketuvim, y se forma con esas 3 letras, ¿verdad? Un acróstico que es la palabra Tanaj. Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama Humash porque viene del número Hamesh, que es el número 5. Luego están los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Y con la primera letra de cada una de estas palabras, Torah, Nevi'im y Ketuvim, se forma la palabra Torah, Tanaj, que es como se llama al Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento de cualquier Biblia hebrea son exactamente igual que los nuestros. No hay ni más ni menos libros. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica decidió unilateralmente, por su cuenta y riesgo, como siempre, añadirle, no quitarle como dicen que nosotros le hemos quitado libros, no, fue al revés. Ellos le metieron 7 libros más, ¿verdad? Libro de Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Sabiduría, Tobías, ¿verdad? Judith, etcétera. Pero el Antiguo Testamento, la Tanaj de los judíos, lo que leen todos los días, es exactamente igual que la nuestra, con la diferencia que ellos no clasifican los libros del Antiguo Testamento como nosotros lo hacemos, en profetas mayores, profetas menores, libros históricos. No, son otras clasificaciones. Y el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea no es el libro de Malaquías, sino es el libro de Segunda de Crónicas. Primero por la cronología, pero sobre todo porque cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, la Tanaj, la última palabra que usted pronuncia es la palabra maldición. Y para no terminar la lectura del Antiguo Testamento, puesto que no leen ni quieren leerlo el Nuevo Testamento, y no terminar la lectura, el programa de lectura pronunciando la palabra maldición, quitan el último libro y lo ponen en otro sitio y ponen Segunda de Crónicas. Esa es la única diferencia que hay. Que usted termina el Antiguo Testamento con Segunda de Crónicas y no con Malaquías. Todo lo demás es exactamente igual. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel 613 mandamientos. Sería un estudio muy extenso y muy profundo, cómo se clasifican, cómo se llaman, si están aplicables en el día de hoy, si se pueden cumplir. Eso es otro tema que es muy extenso y no viene al cuento ahora. Más de 400 mandamientos de esos 613, hoy por hoy, el que quisiera cumplirlos no puede.
porque giran en torno al Bet HaMikdash, giran en torno al templo de Jerusalén, que no existe hace 2000 años. Por lo tanto, el que quiera vivir hoy en día sujeto a la ley no puede, porque aunque usted cumpliera 612, si quebranta uno es como si hubiera quebrantado todo. Por lo tanto, eso de que se ha puesto de moda, de que hay que vivir a la ley, que hay que volver a la ley y cumplir con los mandamientos, eso es lo más ridículo y absurdo del mundo, porque ningún ser humano, aunque estuviera en pie el templo de Jerusalén, nadie podría cumplir conforme a la ley. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo, porque la ley es perfecta, que convierte el alma, hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera. Y la ley es perfecta y el ser humano es un ser imperfecto, que no puede bajo ningún concepto llegar a la altura de esa exigencia tan terrible que Dios demanda en la ley. La pregunta es obvia. Entonces, ¿para qué el Señor dio una ley que el hombre no puede cumplir? Esa es una pregunta muy interesante que Pablo responde perfectamente en la carta a los Gálatas. Porque la ley nos lleva a Cristo, a una incapacidad, a una impotencia de reconocer que yo no puedo cumplir con todo esto. Entonces necesito de un Salvador, que gloria al Señor ya vino, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió toda la ley. La ley era un ayo. La palabra ayo es una palabra griega, es como el pedagogo, el maestro, el que nos lleva a un conocimiento, y cuando usted tiene ese conocimiento ya es responsable delante de Dios del cumplimiento del mismo. Entonces el Señor cumplió toda la ley para liberarnos de ese peso terrible, ¿verdad? Y para llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivimos en la libertad. Y Él dijo, el que quiera vivir conforme a la ley, el que quiera agradar a Dios, muy bien, vamos a resumir todos estos 613 mandamientos en dos. El primero, el que se llama el Shema, lo repiten todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, desde que tiene uso de razón. Lo primero que aprende un niño en Israel a pronunciar es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ve'ahavta Adonai Eloheja, todo eso, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estas palabras se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando... Eso es lo que ellos aprenden primero. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, cumpliendo con estos dos grandes mandamientos, has cumplido con toda la ley y con todos los profetas. Así que con eso ya tenemos más que suficiente. De nada sirve encender las velitas del Shabbat, de nada sirve hacer toda la liturgia que se ha inventado alrededor de esto, porque si tú no amas a Dios con toda tu alma, y como dice en hebreo, con todo tu levavejá, con todo tu corazón, corazón. Dos veces, corazón, corazón. ¿Para qué? Para que todos los impulsos, todas las intenciones, todos tus deseos giren en torno a la figura del Señor y no Él en torno a tu figura y tu persona. Ahora bien, el que escribe esta carta, como decía, es un alto conocedor del Antiguo Testamento, y él le dice en el capítulo 5, verso 11, él viene desarrollando un tema. Ustedes saben que la Biblia no se escribió ni con capítulos ni versículos. A veces los capítulos cortan un pensamiento, una línea de pensamiento. Por lo tanto, él viene hablando, desarrollando un tema para llevarlos a Cristo, y él dice, acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Se encuentra con la situación de que yo tengo mucho material que darles, tengo muchas cosas que compartirles, pero debido a la falta de madurez y de crecimiento por vuestra parte, me resulta muy complicado explicarle cosas profundas. Dicen, me resulta difícil explicarlas por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estas son la segunda generación de creyentes, no son recién convertidos. Estos son hijos de creyentes. Por lo tanto, se espera de ellos un nivel, una madurez a estas alturas que no la estaban demostrando tener. Ustedes ya tenían que estar dando. El maestro no va a la escuela a aprender, el maestro va a la escuela a enseñar. Es el alumno, es el discípulo el que va a aprender. Y ustedes ya tenían que estar en otro nivel, en otra etapa. Y no habéis crecido. Y por eso a mí me resulta, dice el autor de la carta a los Hebreos, muy complicado explicarles ciertas cosas. No porque en sí ustedes no sean capaces de recibirlas, sino porque su actitud no es la correcta. Y hay enseñanzas que son fáciles de recibir y aprender. Y hay otras enseñanzas que son más complicadas debido al nivel de madurez. Porque la enseñanza va en proporción, es proporcional a nuestro nivel de madurez.
Depende del tipo de madurez que usted tenga, usted puede recibir y hacer ciertas y determinadas cosas en la obra del Señor. Por eso no hay nada peor que una persona que quiere empezar desde arriba sin haber picado piedras desde abajo. Porque el crecimiento tiene que ver con la madurez. Y la madurez le va a permitir a usted recibir o no ciertas y determinadas enseñanzas. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Parece mentira que una criatura puede vivir solo con leche. Nosotros no podríamos vivir solo con leche. Pero el niño sí, un tiempo de la vida. Llega un momento en el que el alimento sólido es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de esa criatura. En el mundo espiritual, exactamente lo mismo. Hay un momento en el que con la leche usted llega y le sobra. Pero hay un momento que usted tiene que comenzar a aprender a comer, a ser una persona autodidacta, a no estar ya tanto dependiendo del pastor, de la llamada, de la visita, que si me llamó, si no me llamó, sino usted tiene que estar ya en otro nivel, más ocupado en dar que preocupado en recibir. Y eso es lo que le estaba pasando a esta gente, a estos creyentes. El autor dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, solamente para ese tipo de gente. ¿Y cómo se llega a ese nivel de madurez? Porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hay una práctica, hay un crecimiento que se ha producido en base a cosas que ustedes han venido haciendo y realizando. Como ustedes no tienen esa práctica, esa desenvoltura, ese uso, ustedes no han llegado a ese nivel de madurez. Y ahora fíjense, a partir del capítulo 6, verso 1, el autor describe algo muy interesante que se consideraba en aquella época el ABC, los rudimentos, la base, lo fundamental. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos, lo elemental de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuántas cosas hicimos que no sirvieron para nada? Hay que dejar ya eso. Vamos a dejar ya de hablar de tanto de la fe en Dios, eso ya lo tenemos más que aprendido y superado. Y ahora menciona algo en plural, la doctrina de bautismos. No habla del bautismo en singular, sino de la doctrina de los bautismos. Ahora hablaremos de eso, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio venidero, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, esto que les acabo de mencionar, estas cosas básicas y elementales, rudimentos, como él las llama, son las cosas que tenemos que tenerlas ya más que claras y superadas en nuestra vida, pero veo que no, porque todavía ustedes están en los rudimentos, todavía ustedes están en una falta de desarrollo y crecimiento espiritual tremendo, pero esto ya lo tenían que tener superado. Vamos a hablar un poco de todo lo que he mencionado aquí, de esto de la doctrina de bautismos en plural. El primer ejemplo bíblico que tenemos en nuestras Biblias sobre alguien que practica masivamente el bautismo fue Juan el Bautista. Este hombre se cree que pertenecía a una comunidad que vivían en el desierto de Judea, a las afueras de Jerusalén, en unas montañas, en una zona que se conoce como Qumran. En esas cuevas, en el año 1947, se descubrieron unos manuscritos tremendos que cambiaron, en cierto sentido, el rumbo de la historia espiritual, porque se descubrieron los manuscritos más antiguos de la Biblia, mucho más antiguos que los que durante siglos se estuvieron utilizando para hacer traducciones de la Biblia. Esos manuscritos están en el museo del libro de Jerusalén. Yo he llevado últimamente a los hermanos para que los vean, y el libro, solamente el pergamino del libro de Isaías no cabe en todo este salón. Es un pergamino gigantesco que va dando las vueltas y usted lo puede comprobar, y es realmente extraordinario. Está todo el Antiguo Testamento excepto el libro de Esther y otras cosas que también están por allí. Bueno, mis queridos hermanos, cuando usted va a ese lugar, usted se da cuenta del trabajo extraordinario que hicieron los hombres durante siglos para que pudiéramos tener en nuestras manos la palabra de Dios tal y como el Señor se la reveló a sus siervos los profetas, tal y como se escribió en el Antiguo Testamento, sin faltarle absolutamente nada. Y eso nos da una garantía y una tranquilidad a nosotros los creyentes de saber que lo que yo leo hoy por hoy es lo mismo que leía el apóstol Pablo.
Y lo mismo que hablaba y enseñaba Moisés es lo mismo que usted puede leer en su propio idioma, gracias al Señor, en el día de hoy. ¿Se da cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, cuando uno va a esos pergaminos y cuando uno va a la historia, uno se da cuenta que en el Antiguo Testamento no hubo nunca ningún profeta que saliera por las calles de Israel bautizando a la gente. ¿Es que no existía el bautismo en aquella época? Sí, claro, cómo no. Pero no con la finalidad con la que Juan el Bautista lo aplicaba, sino que se hacía para purificación personal de los pecados. El hombre y la mujer se sumergían en agua y podían entrar al templo o al tabernáculo o a servir al Señor en distintas funciones. Es lo que se llama mikveh. Hay muchos hoteles de judíos religiosos en Israel que le ofrecen a usted el servicio de mikveh. Es decir, usted quiere purificarse, lo meten debajo de una piscina. Sobre todo lo aplican mucho en las mujeres cuando salen de su periodo menstrual. Ellas se sumergen en agua, ¿verdad?, junto con sus ropas y otras muchas cosas, y entonces ya están limpias para volver otra vez a estar con su marido y estar en la misma habitación con su esposo. Eso es lo que estaba haciendo Betsabé en la azotea de su casa. No se estaba exhibiendo delante del rey David porque se supone que los hombres en aquella época del año no estaban en Jerusalén, sino que habían ido todos al campo de batalla. Y entonces ella sube para purificarse en esa piscina, en ese mikveh, después de su periodo menstrual. Y fue cuando David la observó y ya saben todo el resto de la historia. Eso se hacía y se practica hoy en día habitualmente. Cuando usted compra un utensilio y usted quiere purificarlo al Señor, hace así, lo mete debajo del agua y ya está para ellos en su mentalidad purificado. Juan el Bautista sale de esa comunidad de habitantes en Qumrán y se va a ese desierto que está allí mismo predicando en el desierto. Él se autodefine no como el Mesías, sino como la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que él hace? La gente que escucha el mensaje, la gente que es sacudida en su conciencia y quieren arrepentirse, él les dice, muy bien, hagan frutos dignos de arrepentimiento y entonces yo los sumerjo en agua, y era la señal pública de que esa persona estaba arrepentida. No es que hubiera aceptado al Mesías, aún ni había aparecido, pero usted, soldado romano, está arrepentido, venga, yo lo sumerjo en agua. Y era un bautismo para arrepentimiento, para demostrar arrepentimiento, pero ese no es el bautismo cristiano. Porque en ese bautismo no hay una confesión pública de que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad, la vida y el Salvador del mundo. Era simplemente un acto público de que yo me arrepentía, pero ahí no forma parte nada del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un reconocimiento de Jesús como el Mesías, para nada. Entonces usted puede entender cuando en la ciudad de Éfeso el apóstol Pablo se encuentra con un grupito de 12 creyentes y les dice, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Y dice, nosotros, en el bautismo de Juan. Ah, no, pero eso tuvo un momento y un lugar, eso ya pasó a la historia. Ustedes me estaban hablando de algo de hace 25 años atrás. Las cosas han cambiado. Ahora nosotros bautizamos a las personas que han reconocido públicamente al Señor Jesucristo como el Mesías. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a bautizarles de nuevo. Ya son dos bautismos diferentes. El bautismo de Juan, el bautismo, vamos a llamarlo cristiano. Pero es interesante porque el Señor Jesucristo dice, con el bautismo con el que yo soy bautizado, ustedes también van a ser bautizados. Y le dijeron, podemos, dice, sin lugar a duda. Y dice el siguiente texto, y hablaba del bautismo de sus sufrimientos. Luego hay ciertos sufrimientos que se comparan con un bautismo, porque la palabra bautismo significa ser introducido en, ser sumergido en. Y ustedes van a pasar por los mismos padecimientos y las mismas pruebas y las mismas tribulaciones que yo he experimentado. Ya van 3. Presentando diferentes argumentos para reforzar la idea, la realidad de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y de que existe resurrección. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es un capítulo monográfico que habla de este tema, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos todavía inmersos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, los que murieron depositando su fe en Él, murieron por nada. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Y ustedes que se meten con nosotros y se ríen de nosotros, es un término que ella utiliza para los paganos. Ustedes que dicen que no hay resurrección, entonces ustedes ¿por qué se bautizan por los muertos? Los únicos que se bautizan por los muertos hoy en día son los mormones.
¿verdad? Que se bautizan por personas que no están vivas, pero se bautizan para salvarlos. En ninguna iglesia del mundo cristiana que yo sepa se bautizan por los difuntos, pero en aquella época en Corinto, cuando una persona tenía un pariente que había fallecido, se bautizaba por él y entonces lo salvaba de donde estuviera. Y Pablo no es que refuerza ese argumento a favor, sino que lo esgrime, lo presenta como un argumento para decir, bueno, si ustedes se ríen de nosotros los cristianos, porque decimos que no hay resurrección de los muertos, entonces ustedes ¿por qué se bautizan por los muertos? Si no van a resucitar. Ya van 4 o 5, ya hemos hablado. Pero en Primera de Corintios, queridos hermanos, en capítulo 12, yo quiero que leamos juntos este versículo, porque Primera de Corintios 12 es un capítulo que habla de los dones del Espíritu, de lo que se llama en griego los carismas. Y Pablo viene dando una lista de 9 dones que se clasifican en 3 grupos diferentes. Hay dones de expresión, dones de revelación, dones de poder. Ese es otro tema para otro día. Pero en el versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es eso de que yo elijo este no me gusta, no, este? No, es el que reparte, es el Señor. Usted no elige el don que quiere, es Él el que reparte, como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahora dice, versículo 13, ¿lo tiene ahí? Léalo conmigo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces se ha creado toda una teología, entre comillas, se ha creado toda una argumentación en contra de o a favor de, bueno, hay creyentes que tienen el Espíritu y otros no tienen al Espíritu. Y uno dice, no me diga, porque mi Biblia dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. No, pero hermano, usted tiene que saber que el que no ha hablado nunca en lenguas no tiene el Espíritu. Y el que ha hablado en lenguas sí tiene el Espíritu. Yo digo, ¿y eso dónde está? ¿Eso dónde está? ¿Dónde dice eso? Vendremos y haremos morada en vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu viene y nos convence de pecado, que para eso lo mandó el Señor, no para que le cantemos al Espíritu. Es un disparate. Se hace, sí, ya lo sé, pero es un disparate, es antibíblico. Pedirle al Espíritu, cantarle al Espíritu, adorar al Espíritu, se hace, sí, ya lo sé que se hace, me lo va a decir a mí. Pero no es correcto. Y si queremos hacer las cosas decentemente y con orden, tal vez tendremos que revisar un poquito lo que cantamos, tal vez tendremos que revisar un poquito lo que predicamos, tal vez tendremos que revisar ciertas y determinadas cosas que hacemos por rutina, pero que no pensamos lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. No se le pide al Espíritu, se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El Señor dijo, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde dice la Biblia que todos los cristianos tienen que hablar en lengua? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Sanan? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Hacen todos milagros? No. Entonces, ¿por qué se han enseñado y se han hecho congresos y se siguen haciendo retiros y convenciones para presionar, para casi obligar a que todos los creyentes salgan de ese retiro, de ese campamento, de esa convención o llámese como sea, hablando en lenguas? Porque el que no tiene el don de lenguas o el que no habla en lenguas parece que es un cristiano de segunda o de tercera o no vale para nada. Usted puede decir, es que a mí me enseñaron eso y a mí también. Y a mí también. Porque yo me gradué como ministro ordenado de la Asamblea de Dios hace 40 años. Y se hacían congresos y campamentos para muchachos y retiros y casi hasta se le decía a la gente lo que tenía que repetir. Y se les enseñaba. Repita conmigo, indarata, undaratita, trantirantan, y hablo en lengua. Ya está, listo, venga, el siguiente. Eso no es bíblico. ¿Es que usted no habla lengua? No, ni tengo por qué hablar. Porque ya podríamos hablar mucho de eso. ¿Eso qué es? ¿Un don? ¿Se ora? Es que muchas veces ni saben lo que están hablando.
por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted le entregó su corazón al Señor Jesucristo, usted tiene al Señor, usted tiene al Espíritu morando en su corazón. Y hay de usted si no lo tiene. Pero es que yo no he hablado lengua. Bueno, pues no pasa nada, no se sienta mal, no se sienta culpable, lo inferior es que no tengo fe, hermano, es que el Señor no me ama. Pero dice que habla usted de eso. ¿De qué me está hablando? El ladrón en la cruz se fue al cielo y no habló nunca en lengua, ni pagó los diezmos, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, no mezclemos, como decimos por España, las fabas con los grelos, la velocidad con el tocino. No mezclemos una cosa con otra porque no tiene nada que ver. Todos los cristianos nacidos de nuevo por el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es más, los cristianos bíblicos que más hablaban en lenguas eran los más carnales. Y no digo que el que habla en lengua sea un carnal, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que en el contexto en el que Pablo escribe la primera carta a los Corintios, donde él dice que son hermanos en Cristo, los llama inmaduros, niños, carnales, etcétera, etcétera. Y tenían todos los dones del Espíritu moviéndose allí dentro, pero sin embargo aquello era un relajo, aquello era un desorden terrible, hasta el punto que hacían cosas que ni siquiera hoy en día se ven en las iglesias con todos los jaleos que hay por ahí. Así que, mis queridos hermanos, lo que quiero dejar bien claro en esta mañana es que usted tiene ya el Espíritu Santo dentro de su vida. Y Él es el que le guía, Él es el que le recuerda todo lo que Él nos enseñó, Él es el que nos advierte, Él es el que glorifica a Cristo en nuestra vida. Él no ha venido para ser el protagonista, Él no ha venido para llamar la atención, Él ha venido para llevarnos a Cristo. Y una vez que estemos en Cristo, entonces Cristo dice, y ahora yo, ahora que el Espíritu les ha metido, que les ha traído a mí, ahora yo os bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y estamos ya hablando, no sé si ya vamos por el quinto, por el sexto, por el séptimo bautismo. Por eso cuando usted va a Hebreo, usted encuentra la expresión doctrina de bautismos. Porque hay diferentes bautismos, diferentes experiencias que se utiliza la palabra bautismo, que es sumergir o introducir en. Hoy vamos a practicar el bautismo de los cristianos. Ahora, ha habido mucha discrepancia a lo largo de la historia y ustedes saben que muchos pastores del Pastor Online me decían, pero entonces, ¿en qué nombre hay que bautizarse? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Porque Pedro en el día de Pentecostés dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y el Señor manda de su presencia tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y después dice, bautizaos en el nombre de Jesús. Es que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos en el nombre de Jesús, todo. Cuando oramos por los alimentos, oramos en el nombre de Jesús. Cuando salimos de viaje, oramos para que el Señor nos guarde en la carretera y nos proteja y oramos en el nombre de Jesús. Hoy hemos presentado el culto en oración en el nombre de Jesús. Todo en la vida lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero no se olvide que el Evangelio de Mateo, porque usted dirá, ¿y por qué no sale eso en Marcos? ¿Por qué no sale esa expresión en Lucas o en Juan? Yo le voy a decir por qué. Porque de los 4 evangelios que tenemos, los destinatarios fueron personas diferentes. Y con los 4 evangelios se cubrió toda la cultura de la época. Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos, Lucas le escribió a los griegos y Juan le escribió a la iglesia. Con esos 4 evangelios se cubre toda la humanidad de la época. ¿Saben que llegaron a circular más de 2200 evangelios en los primeros siglos de la era cristiana? Más de 2200 del evangelio. Muchos de ellos llevaban nombres de personajes famosos como Pedro, como Bernabé, como Pablo, como María Magdalena, como María, pero no fueron escritos por ellos. Eran personas que contaban cosas de Jesús porque escribir en aquella época era el WhatsApp, era el Messenger, eran las redes sociales de la época. Y la gente hablaba y hablaba. ¿Y cómo transmitían los mensajes a otro lugar si no tenemos redes sociales? No hay Facebook, no hay YouTube, no hay nada, por cartas. Y entonces, para darle peso, para darle credibilidad a lo que estoy diciendo, Evangelio según San Pedro. Y a lo mejor se llamaba Perico. Pero claro, cuando tú decías, uy, el Evangelio de Pedro, esto cuidado porque este es un hombre muy importante. Pero eran evangelios que contaban a veces auténticas locuras. Como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo fue a Egipto y dice la Biblia que hacía pajaritos de madera, soplaba y salían volando, ¿verdad? Y cosas así como estas cosas extrañas. Pero el Señor permitió que en todas las Biblias del mundo tuviéramos solamente 4 evangelios. El de Mateo se lo escribía a los judíos. Por eso es un evangelio
que utiliza mucho la expresión para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y cita muchos textos del Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo no existía, para darle peso, para darle credibilidad al ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué nació en Belén de Judea? Porque estaba escrito por el profeta. ¿Y por qué hizo esto? Porque estaba escrito por otro profeta, y así sucesivamente. Los judíos creían, y está bien, pero tiene sus matices, que Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿Ok? ¿Qué significa que es uno? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán Echad Basar, una carne. Es decir, dos personas que se llaman diferentes, que su estructura física es diferente, al juntarse en matrimonio son uno, pero son uno y son dos, ¿sí o no? Son dos, pero al unirse son uno. Y la expresión es Echad, en este caso Echad Basar, una carne. Qué curioso. El hecho de que la Biblia diga que Dios es uno no significa de que no haya en esa unidad Padre, Hijo y Espíritu. El primer nombre que aparece en la Biblia que hace referencia a Dios es un nombre que está escrito en plural. Toda palabra en hebreo que termina en in, una letra que es chiquitita se llama la yod, y la men sofí, todo lo que termina en in es el equivalente a la S en nuestro idioma. Casa, ¿cómo la convertimos en plural? Metiéndole una S, casas. Hay un niño, pero hay varios, le añadimos una S, niños. Esa S que convierte el género de singular a plural, en hebreo se hace con la terminación in. Y entonces el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, dice Bereshit bara Elohim. Elohim. Pero si Elohim es un nombre que está escrito en plural. Y entonces cuando usted va a los 10 mandamientos usted los conoce. Y en los 10 mandamientos, fíjese cómo voy a pronunciar la misma palabra. Dice, Vaidaber Elohim et kol hadebarim haelech lemor. Vaidaber Elohim, lo yiyeh, escuche, no tendrás, lo yiyeh, no tendrás, lo yiyeh leja para ti, Elohim. No tendrás Elohim. Lo yiyeh leja Elohim al panay al jerem. No tendrás Elohim. ¿Y cómo se traduce en Éxodo 20 el nombre Elohim? No tendrás dioses. ¿Y cómo se traduce Elohim en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se imaginan que al leer la Biblia del comienzo leyéramos en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra? Diríamos, uy, los dioses. Nosotros somos monoteístas, adoramos a un solo Dios. No somos politeístas que adoramos a múltiples dioses. Entonces, ¿por qué en Génesis 1 el nombre Elohim se traduce por Dios y en Éxodo 20 se traduce por dioses? Porque es un término hebreo polivalente. Depende del contexto, depende para que se utilice, se puede traducir como Dios, como dioses, pero fíjese que hay un salmo que dice que Dios se reúne Dios está en la reunión de los dioses. Y usted dice, ay, ya no entiendo esto. Dios se reúne o Dios está con los dioses. Y la palabra Elohim ahí significa jueces, porque imparten justicia, que es una prerrogativa puramente de Dios. Por lo tanto es Dios, es dioses, son jueces. ¿Y cómo sé cuándo es Dios o dioses o jueces? Por el contexto. Cuando usted saca un texto del contexto, forma un pretexto, ¿verdad? Entonces usted se encuentra que en el primer libro de la Biblia aparece el nombre plural de Dios. ¿Quién creó entonces el mundo? ¿Dios? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu? Bueno, hay que ir a Juan capítulo 1, que empieza exactamente igual que Génesis 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y todo fue creado por Él y para Él. Y si Él no lo hubiera creado, nada de lo que existe hubiera sido hecho.
Cuando el Señor Jesucristo le decía a los judíos de la época, yo soy, Abraham vio mis días y se gozó. Y le dijeron, pero ¿cómo te va a ver a ti Abraham? ¿Y cómo va a conocerte a ti si tú no tienes ni 40 años? Y Abraham vivió hace cientos de años en la antigüedad. Dices que yo soy antes de Abraham. Hay gente que dice que Jesús, el Señor Jesucristo, es un ser creado. Rotundamente falso, eso es una herejía. Eso lo inventó Arrio en los primeros siglos de la cristiandad, que los famosos o falsos testigos de Jehová han desvirtuado esa enseñanza. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. No es un ser creado, no tuvo un principio y un fin. Como humano sí, como humano nació en Belén de Judea, parido por una mujer como cualquier otro ser humano. Su humanidad, Él se humana, Él se encarna, Él se autolimita, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él perdonaba pecados, caminaba por encima de las aguas, multiplicaba los panes y los peces. Te decía, este es un verdadero israelita, pero si tú nunca me has visto, yo te vi a ti antes de que tú vinieras para acá. Sí, Él estaba limitado en espacio y en tiempo en cuanto a su humanidad, pero en cuanto a Dios era ilimitado. ¿Se da cuenta? Esa es la doctrina fundamental del cristianismo. Si hay alguien que no cree que Jesús es Dios, estás totalmente fuera de foco. No es la voluntad de Dios que creas en eso, es una herejía. Jesús es Dios, Él es el creador del universo. Pero es que si Dios es uno, pero es que ya te lo dije, dos se unirán y serán una sola carne. Y el huevo es una cáscara, una yema y cáscara ahí y clara. Son tres cosas diferentes, pero forman una unidad, que es un huevo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en qué nos bautizamos? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Bueno, Mateo, al escribirle a los judíos, les dice, ¿ustedes han entendido el Evangelio? ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque para los judíos era impensable que Dios tuviera un hijo. Hasta el día de hoy no lo aceptan. Hasta el día de hoy no lo creen. Pero esa es la pura realidad. Dios se humana, Dios se viste de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque entendemos que aunque la palabra Trinidad, ya lo sé que no está en la Biblia, esa unidad perfecta también se manifiesta de formas diferentes. Y en el Antiguo Testamento vemos a Dios, el Padre, hablando. En el Nuevo Testamento vemos a su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en el pasado de nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero Él mandó también al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Por lo tanto, todas estas cosas fundamentales es muy importante que ustedes las conozcan y las dominen, para que ustedes no se sientan inferiores a un cristiano que habla en lenguas, porque la madurez de un cristiano no se expresa por los dones que tiene, sino por el fruto que produce. El fruto es la evidencia de que el Espíritu Santo está en su corazón. Sí, claro, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Si el Espíritu no estuviera en usted, usted no podría amar. Usted no podría ser manso. Usted no podría obedecer ni tener fe. Usted no podría hacer absolutamente nada, porque el fruto del Espíritu es la radiografía, es la misma presencia de Cristo morando en su corazón. Por eso si alguien dice, no, usted no tiene el Espíritu,
entonces usted no tiene amor, ni tiene fe, ni tiene mansedumbre, ni tiene templanza, porque eso lo produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente, porque somos ahora templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no quiero extenderme mucho, porque yo sé que a lo mejor dicen, madre mía, esto es tremendo, pero es fácil de entender. Tú amas al Señor, los que se van a bautizar aman al Señor. Han aceptado, han entendido que el Señor Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Pues entonces no hay ningún impedimento para que ustedes sean bautizados. Ustedes no se van a añadir a una iglesia. Ustedes están dando público testimonio de que ustedes van en serio con el Señor. No hay que ser perfecto para ser bautizado. Nunca seremos 100% perfectos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Pero lo que tienen que tener claro es que el Señor Jesucristo es su Salvador y el Señor de sus corazones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Pues mis queridos hermanos, solamente queda orar. Dígame. Ok, solamente queda orar para que en esta mañana, este momento tan bonito y tan precioso que ustedes van a realizar, lo hagan como dice la Biblia, todo en la vida decentemente y con orden. Y ustedes van a dar un testimonio público de algo que ya ha ocurrido en sus corazones, y ustedes quieren manifestar ese reconocimiento del Señor Jesucristo sumergiéndose en agua, porque en cierto sentido, y Pablo lo dice así en Colosenses, sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Es una sepultura, una muerte a una antigua vida, a unas tradiciones, a unas costumbres, a tantas cosas que hemos heredado a veces, que ni siquiera hemos comprobado si eso era verdad, si era bíblico o antibíblico. Cuando nos meten debajo del agua, estamos simbolizando que queremos morir a esa antigua vida. Pero cuando salimos del agua, estamos diciendo, así como Jesús resucitó y nunca fue el mismo, el Señor Jesucristo, aunque su aspecto físico era el mismo, cuando Él resucitó hacía cosas que antes no hacía. Porque ya no estaba limitado por el espacio ni por el tiempo, sino que ahora estaba aquí y de repente desaparecía y aparecía en otro lugar. Y solamente había momentos puntuales en los que solamente se le podía reconocer o cuando oraba o por las señales del costado y de las manos. Solamente por eso. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Dijeron aquellos dos desanimados en el camino a Maús, pero cuando oraron con Él y lo vieron, dijeron, Él es el Maestro. Hay momentos en los que no vemos al Señor por ninguna parte. No lo veo en mi economía, no lo veo en mi enfermedad, no lo veo por ninguna parte. Pero cuando te encuentras con Él en tu cámara secreta, lo ves por todos lados. Tal vez ves las sillas vacías y predicas. Tú crees que predicas a sillas vacías, pero están más llenas que nunca. Y te tocas y dices, Dios mío, todavía tengo este dolor o esta enfermedad y no he visto todavía ese milagro por el cual tantas veces he orado. Pero viéndole a Él, teniendo comunión con Él, podemos decir como aquel gran varón de Dios, Señor, aunque tú me mates, yo te voy a seguir adorando. Y aunque mi carne se me caiga a pedazos como se me está cayendo, y aunque mi esposa me haya abandonado y mis hijos se me hayan muerto y mis animales se me hayan muerto en el campo y todo mi patrimonio lo he perdido así y mis amigos vienen a condenarme, aunque tú me mates, yo sé que te veré, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Pero eso no viene simplemente por estar en un culto, eso viene por la comunión y por la relación con el Señor. Y eso viene cuando nos enamoramos de Él. Y cuando te enamoras de Él, no hay defectos, no hay quejas, no hay lamentos, no hay lloriqueo innecesario. Cuando te enamoras de Él, me da igual si tengo o no tengo. Teniéndote a ti, lo tengo todo. Estoy completo en Cristo. Y como dijo aquel poeta, así Señor yo quisiera amarte, como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras, o bendecirte con mi último aliento como el mártir Esteban.
Así, Señor, yo quisiera amarte como el patriarca Abraham, dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena. Así, Señor, yo quisiera amarte. Mas si la fe me falta y cual Pedro te niego, vuelve, Señor, inquiéreme, y al saberme llorando me dirás, ¿me amas? Y yo te diré, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cierra tus ojos en esta mañana y dile al Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Me da igual si me bendices o no. Me da igual si me sanas o no. Me da exactamente igual. Yo te tengo a ti. Y teniéndote a ti, de pie, sentado o acostado, me da igual. Teniéndote a ti, no necesito de nada más. Mi alma te anhela, Señor. Y en esta mañana, cuando bajemos a las aguas, lo haremos en tu nombre. Y en tu nombre nos bautizaremos, Señor. Porque para nosotros es un honor y un orgullo y un privilegio el dar testimonio público de mi fe en ti, Señor. Fe que el hombre no me ha dado, fe que el mundo no me quitará. Pero es una fe, Señor, que me mantiene firme, mirándote a ti, el autor y el consumador de la fe. Porque yo sé, Señor, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ese amor ya ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Y por eso en esta mañana pedimos, oh Dios, que tú estés con nosotros. Sabemos que lo estás. En este momento tan bonito donde vamos a bautizar a estos hermanos, a estas hermanas que te han conocido a ti, que te han recibido y que quieren seguirte todos los días de su vida. Simplemente es un paso más, no es el último. Es muy importante, pero es solamente un paso más hasta que nos encontremos contigo en la eternidad. Y te pedimos que bendigas a estos hermanos en este día y nosotros nos gozaremos de estar con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Aplauso al Señor nuestro Dios. Amén. Espero que recuerden lo que les he enseñado, que hayan aprendido algo y que no lo olviden, porque la palabra se comparte para que ustedes la recuerden. Yo ya les di, ya sembré, ahora usted riegue la semilla para que traiga fruto. Amén.